Tienes allá a tu hijo, dile, te acepto tal y como eres. Y le saliste con cara de chango, pero así eres. Acéptalo. Tienes allá a tu papá y dile, sí, te acepto como eres, ni modo, me parezco a ti. Tal y como somos, debemos de aceptarnos. Ese es un principio, la aceptación. Es algo importante. Pero nosotros, hermano, no podemos descartar el aprecio. Y es bueno decir, hermano, que apreciamos, que nos apreciamos. Pero es más importante demostrar el aprecio. El aprecio, hermano, es un principio bíblico. Podríamos preguntarnos, yo te podría contestar, hermano, con la siguiente. Mateo 3, versículo 16, está relatando y dice, y Jesús, después de que fue bautizado, dice, subió luego ¿de qué? Del agua. Y aquí dice, los cielos fueron ¿cómo? Está la escena, fueron abiertos. Dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre ¿de quién? Lea hasta el versículo 17, por favor. El primero, hermano, en poner el ejemplo de dar aprecio fue nuestro Padre, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Dios. ¿Y sobre quién lo hizo? Sobre nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Dice, hermano, que entonces Él tomó el paso de fe de bautizarse. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se bautiza, hace un acto de fe como creyente en dejar, hermano, en profetizar una muerte carnal, de la cual Él iba a llevarlo, hermano, a futuro, en una cruz. Y entonces el hermano es el primero ahí en declararse, hermano, como alguien que está muriendo al mundo y que va a llegar un momento en el que va a resucitar en una nueva vida. Y entonces cuando Él, desde ese momento, empieza su obediencia, dice que entonces los cielos, hubo ahí, dice que fueron abiertos y entonces descendió como paloma, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces hubo una voz en el cielo que decía, este es mi hijo, ¿qué? Amado. Antes, hermano, de poder decir que tenía complacencia o que se sentía agradecido por la obediencia que había en los actos de nuestro Señor Jesucristo, dijo, este es mi hijo, ¿qué? Amado. O sea, primero mostró su amor. Primero mostró el aprecio hacia quién, hacia nuestro Señor Jesucristo. Y algo importante, hermano, que nosotros tenemos que aprender como personas, porque todos, hermano, la mayoría, si nos hacen algún acto de obediencia, decimos, ay, qué bueno, felicidades, así debes de hacerlo. Si nos desobedecen, regañamos. Pero algo que hizo nuestro Padre y que nos está enseñando es primeramente el principio del aprecio. El Padre, hermano, mostró a nuestro Señor Jesucristo diciendo, este es mi hijo, ¿qué? Amado. Y de igual manera, hay un ministro también en la palabra de Dios que mostró el aprecio hacia los discípulos. Y también, hermano, lo vamos a ver por medio del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 8. Dice, primeramente, ¿qué? Doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a quienes. Está hablando a la iglesia, le está hablando a siervos que están en Roma, y dice, de modo de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Está agradecido. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago ¿qué? Hago mención de vosotros. Mire, hermano, es algo precioso. Porque todos aquí nos tenemos un estímulo. Y mire, muchos a lo mejor nos vemos los miércoles, otros hasta el viernes, u otros hasta ¿dónde? Hasta el domingo. Muchos a lo mejor como familia vivimos juntos y nos tenemos que ver, nos vemos más seguido, pero no todos nos vemos todos los días. Y entonces el apóstol, él tenía una necesidad de ir a Roma para poder compartirles en persona lo que el evangelio había hecho y los principios bíblicos que les iban a hacer sustento a ellos. Pero no solamente era su deseo de ir a Roma, sino se los expresa a ellos y les dice, me acuerdo de ustedes constantemente en mis, ¿qué? En mis oraciones. Y qué precioso es que llegue cualquier hermano de aquí y diga, hermano, yo sé que estás bien, pero constantemente me he acordado de ti y te llevo en mis, ¿qué? Oraciones. Eso es precioso.
Porque en el momento, hermano, en el que tú te vas a trabajar, en el momento que tú sales de tu casa, en el momento que tú estás en el lugar que estás, sabes que hay alguien que está orando por ti. Amén. El hecho de que haya grupos de oración en la iglesia te da un descanso de saber que alguien está intercediendo por ti, que no estás solo en el ministerio. A que digas, oye, nadie se acuerda de mí. El hermano, ay, qué cierto, el hermano tal, ya ni me acordaba de usted, ¿no? Qué buen aprecio es cuando tú dices, se acordó de mí. Me lleva en sus ¿qué? En sus oraciones. Y llevar en la oración esto es importante, no porque seamos nosotros personas que tengamos una lista y digamos, oye, ¿por quién me toca orar? No, sino porque nuestras oraciones están primeramente en nuestras ¿qué? Peticiones. Y en nuestras oraciones están nuestros primeros deseos. Aunque nosotros hemos aprendido primeramente a glorificar a Dios a través de la oración, siempre en la oración están nuestros deseos. Y cuando en tu deseo está bendecir a tu hermano o está bendecir a tu prójimo, quiere decir, hermano, que hay un deseo de Dios sembrado en ti y que Dios está forjando en ti un principio que se llama aprecio. Y que Dios te está enseñando a amar a las personas. Que dices, me acordé de la hermana tal, no la vi la semana pasada. Señor, ayúdala. Y te acuerdas de ella, no para decir, Señor, quítale lo pecadora, de seguro no fue porque se ha de haber ido a ver el partido, a la fiesta, ya ves que hoy juega aquel América, no, sino que lo que muestra es el aprecio, la preocupación de decir, deseo que esté bien. Señor, no sé el motivo, pero yo te pido, Dios, que tu misericordia esté ahí. El aprecio. Y dice el apóstol, dice versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir con quién. Vosotros. El apóstol estaba ahí rogando para poder ir con ellos. No es lo mismo. Fíjese, aquí nosotros llegamos y decimos, híjole, tengo que ver a tal hermano. No, él decía, ruego por llegar a ¿qué? A verlos. Y yo no sé, hermano, cuántas veces nosotros anhelamos por llegar a la iglesia y a lo mejor muchos aquí nos hemos desanimado. Muchos a lo mejor nos hemos cansado y no nos hemos percatado de que llegar a la iglesia es un descanso. Amén. Que llegar a la casa de Dios es un alivio. Amén. Porque posiblemente muchos de aquí actuamos de manera fría o sin darnos cuenta. Y a lo mejor, hermanos, sin querer lastimar a alguien, somos fríos. Pero el hecho de llegar aquí y llorar en ese momento que uno toca este lugar cuando uno está cansado, sabes que es el lugar indicado para que Dios te escuche. Porque tú llegas a otro lado y podrías a lo mejor estar cansado y llorar y lo único que van a hacer es ahí, como decían, quién sabe qué le pasó, y tratar de ayudar en lo poquito. Pero cuando tú llegas aquí, Dios es el que te fortalece. Amén. Y tienes hermanos que no te van a criticar, sino sabes que te van a dar muestras de amor. Esto es importante. Tenemos, hermano, como principio que decir constantemente que nosotros amamos y apreciamos a las personas. Otro ejemplo también que tenemos del apóstol Pablo está en 2 de Timoteo, capítulo 1. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia, ¿qué? Conciencia. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y ¿qué? Le está hablando a Timoteo y le dice, deseando verte, dice, acordarme de tus ¿qué? Para llenarme de ¿qué? Dice, trayendo la memoria, la fe ¿qué? No fingida. Está hablando con un siervo que sabe que sus lágrimas no son de alguien que solamente extraña a una persona. Lo enfoca a la fe, lo enfoca al camino de fe. Porque dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hubo ¿en quién? En ti. Dice, la cual habitó primeramente en tu abuela y después ¿en quién? En tu madre. Que ha sido generacionalmente una fe que se le enseñó y se le instruyó en su camino. Una fe de la cual dice, la traigo a la memoria y no sabes qué gusto me da verte, no sabes cuánto deseo verte, y sé que cuando te vea lo que voy a ver van a ser tus lágrimas, y eso me llena ¿de qué? De gozo. Esto es precioso. Porque a lo mejor muchos nos hemos dado cuenta de cuánto nos aprecian, porque a veces no nos lo decimos. Porque no tenemos esa cualidad de decir, oh, yo te aprecio.
Hay hermanos que tenemos pena porque decimos, no le puedo decir al hermano que le aprecio, ¿qué tal si su esposa se enoja? O al revés, no le puedo decir a la hermana que la aprecio, ¿qué tal si el esposo se enoja? O el novio, porque hasta eso tenemos cuidado. No le voy a decir, va a decir que le quiero bajar a la novia. Pero muchas veces no nos damos cuenta que la palabra aprecio es importante en nuestras vidas. Amén. El aprecio, hermano, es capaz de transformar momentos de angustia y es capaz, hermano, de traer transformación a nuestras vidas. El primer momento de aprecio, hermano, que acabamos de ver fue cuando se abrieron los cielos y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ¿este es mi hijo qué? Fue el grande aprecio. ¿Tuvo cambio? Eso sí. ¿Hubo testimonio? Sí. Porque se mostró que todo el aprecio del Dios Todopoderoso estaba ¿sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo no se había venido por su propia cuenta, nada más, fue entregado. Y Él lo hizo de propia voluntad. Lamentablemente, hermano, las generaciones de ahora están creciendo sin aprecio, dejándose llevar, y muchos nos dejamos, hermanos, sin querer, nos dejamos llevar por los afanes de este siglo. Mire, hermano, ser padre no es un tema fácil, ¿o sí? No. No hay un manual. Así como ser padre no es fácil, ser pastor no es fácil. Así como ser pastor no es fácil, ser un líder no es fácil. Y muchos a lo mejor estamos buscando el manual o la dictadura perfecta para poder tener una buena guía, pero le voy a decir eso, hermano, que eso no deberíamos nosotros de buscarlo. Porque cuántas veces, y quiero que analicemos esta situación, pero cuántos de nosotros nos han dado buenas noticias y solamente decimos, qué bueno. Llega alguien y nos dice, ¿qué creen? Que tal hermano tuvo esto y fue llevado a tal, y decimos, ay, qué bueno, gloria a Dios, y ya. Pero ¿qué pasa cuando dicen, fíjate que el hermano tal hizo esto, no, tráemelo para acá? Dejas tu cabeza, todo lo que tienes, para concentrarte en el regaño. Y eso sucede cuando somos padres. Y más ustedes, hermanos, que tienen hijos mayores. ¿Qué sucede? Cuando dicen, sacó buenas calificaciones, qué bueno. Ya deberías de hacerlo. Así quiero que lo hagas todos los que. Es una exigencia, ¿sí o no? Pero cuando lo haces mal, ¿qué? Viene inmediatamente la furia. Sale ese monito rojo a explotar y decir, y sale la furia adentro y entonces te descargas. ¿Qué pasa cuando alguien desobedece? Te olvidas de todo y lo primero que haces es descargar la ira. A veces, hermano, descargamos más ira que aprecio. Porque así somos, vivimos en esa vida común. Es fácil airarse. ¿No dice la palabra de Dios que tengamos cuidado con esto que es un timón? Sí. Con la lengua, que rápido puede encender un gran ¿qué? Un gran bosque. O sea, una llamita pequeña. Nosotros nos vamos al bosque y prendemos un cerillo y lo dejamos ahí. Va a decir, se encendió tantito el pasto. No lo cuidamos, se encendió el ¿qué? El bosque. Hacemos un incendio a gran cantidad y producimos dióxido de carbono a gran cantidad y dejamos grandes problemas a la atmósfera. Ocasionamos un problema ¿qué? Tremendo. Esas son las consecuencias de utilizar mal nuestra boca. Y a veces, hermano, nosotros como personas, a veces le tomamos mayor importancia a lo malo que a lo bueno. Alguien aquí podría decir, es que siempre hago las cosas mal y porque se recalcan. Pero ¿cuántas veces, hermano, tenemos esa bendición de llegar con alguien y dar una felicitación o dar una muestra de aprecio? Amén. Mire, muchas veces, hermano, han pasado mis hermanos jóvenes a dar un testimonio de que los lograron ciertas cosas, cierto título, los llevaron, los trajeron, y todos decimos, gloria a Dios, amén, ¿no? Desde nuestro lugar. Pero ¿en qué momento, hermano, podríamos nosotros reforzar lo que hicieron? ¿Qué pasa, hermano, cuando no prestamos atención? Y entonces solamente cuando alguien se porta mal, le prestamos atención porque está el niño y se está portando bien y ¿qué dices? Se porta bien, ahí déjalo, ¿no? Bien tranquilo. Pero cuando se porta mal, ¿qué haces? No, luego lo ves y no, chamaco no lo dejo porque va a hacer ¿qué? Va a hacer algo.
Y entonces, ¿qué sucede? Que sin querer estamos forjando a las personas y poniendo de ejemplo al niño, a que entonces, si él quiere atención, tiene que hacer lo que lo malo, para poder atraer la ¿qué? La atención. Porque ¿qué sirve tener una buena cualidad si no te van a prestar ¿qué? Atención. Esto es común, sí. ¿Qué sucedió con aquel hermano hijo pródigo? El hijo pródigo se fue, ¿y quién se quedó? El hermano, ¿sí o no? Y el hermano estaba en casa. Y entonces, él estando en casa no aprovechó el aprecio de la casa, ¿sí o no? Porque todos vemos el caso del hijo pródigo, pero no vemos el hermano que se quedó. Y el hermano que se quedó, él observa que cuando viene su hermano lo reciben ¿con quién? Con fiesta, con banquete. Y entonces él reclama antes de reclamarlo con su boca, en su corazón lo maquinó y va y lo reclama. Y su padre le contesta: ¿tú has estado aquí? Y a veces no nos damos cuenta de la importancia del aprecio. Yo sé que esa parábola va enfocada, hermano, al tema principal del hijo pródigo, cómo se le recibe. Pero muchas veces nosotros, hermano, no nos damos cuenta y no valoramos el hecho de portarnos bien, el hecho de hacer lo correcto, el hecho de caminar ¿en qué? En fe. ¿Qué pasa cuando tú aceptas por primera vez que Cristo sea tu Señor y tu Salvador? Dios hace una transformación en ti y te llena de gozo, ¿sí o no? Y todos empezamos a caminar y decimos: ¡ay! Siento su presencia, oro, y te sientes enamorado, te sientes entusiasmado y dices: voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello, y quieres comerte el mundo. Hay quienes quieren salir a predicar y decirle a los demás lo grandioso que Dios ha hecho. ¿Por qué se acaba? Porque el amor se enfría. Porque a veces esperamos que nos reconozcan y el hecho de no retroalimentar lo que sentimos, hay una carencia. Hermano, si tú eres de los que está esperando que alguien reconozca lo que tú haces, es importante, hermano, que hoy pongas atención a lo que estamos haciendo. Es importante, hermano, que manejemos con cuidado también el aprecio. Porque nosotros no podemos, hermano, caer en el error de entonces decir: voy a predicar y ir a evangelismo solamente para que cuando el pastor me vea diga: ay, se goce y diga: no, siervo amado, bienvenido. No. O voy a hacer esto porque ahí viene el pastor y no, hasta voy a trapear. Y te mueves para que te reconozcan. No, ahí entonces utilizaríamos mal el aprecio. Estaríamos dañando a las personas. Y nosotros no podemos, hermano, trabajar por lo que nos den. Nosotros no podemos, hermano, bendecir porque nos van a bendecir. Dile allá a tu hermano: yo debo de amar sin esperar que me amen. Porque así me enseñaron. Porque así fue el ejemplo de Cristo. No es, hermano, porque debas de decir: es que ya me dijo el hermano, yo debo. No, es que así es en la vida cristiana. Amamos porque Él nos amó, ¿sí o no? Que nadie aquí dijo: no, yo amaba al Señor desde antes de la fundación del mundo. Yo ya lo amaba y le decía: Señor, te amo. No, lo amamos porque Él nos ¿qué? Nos amó. Porque cuando Él nos amó, nosotros no sabíamos amar. Muchos de aquí, hermano, estamos todavía aprendiendo ¿a qué? Amar. Porque amar es doloroso. Porque amar es soportar. Porque amar es entender. Porque amar es aguantar. Porque amar, hermano, es tener que negarse ¿a quién? A sí mismo. No es fácil amar. No es fácil querer. No es fácil, hermano, soportar a nuestro hermano. Y es una transformación de nuestra vida diario, todos los días, a cada momento, a cada instante. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos el empezar a sembrar el aprecio a nuestras vidas, posiblemente lo hacemos la primera vez, pero después se nos olvida. Porque el hombre tiene, hermano, como consecuencia del pecado, siempre caminar hacia la destrucción. Necesitamos a Cristo. Amén. Así como tú dejas tu casa y abandónala un mes, se va a desordenar sin que nadie esté,
así nuestra vida. Si Dios no está, nuestra vida se va a desordenar. Y es importante, hermano, que nosotros ordenemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Romper, hermano, con los viejos hábitos no es fácil. Dile allá a tu hermano, dile, ya me di cuenta. Dile, romper con los viejos hábitos no es fácil. Mire, hermano, hábitos de años no es fácil. ¿Cuántos comen tortilla? ¿Hay alguien aquí que diga, no, hermano, yo no conozco esa cochinada? Todos decimos esa ricura, ¿sí o no? Hablamos de quesadillas, de tacos, de gorditas y todos decimos, gloria a Dios. Porque es algo que nosotros nos hemos acostumbrado a comer, y cuando no podemos ir a comer una comida formal, es lo que pedimos y decimos ricura, delicias, grosura es la palabra, y entonces ahí decimos gloria a Dios, pero muchas veces estamos maltratando a quién cuando se come en exceso. Y es un hábito que cuesta trabajo dejarlo, ¿sí o no? Es un mal hábito. Imagínese, hermano, yo tengo memoria de 20 años comiendo quesadillas de chicharrón con queso, imagínese. Y no cualquier quesadilla. No, enchilada, quesadilla. Va a decir, pues está cachetón. No. Quítenle las quesadillas de taco. Órale. Va a buscar, ¿sí o no? Todos los que han tomado refresco negro, ¿sí o no cuesta trabajo? Los que toman café, que saben que no es bueno tomarlo en exceso, ¿qué pasa? Dicen, ¿qué trabajo cuesta? ¿Sí o no? No, es que me relaja. Y está todo bueno ahí tenso. Y está uno ahí todo tenso y dice, no, hermano, es que no sabes el café cómo me relaja. Y hay tantos malos hábitos en nuestra vida que no dejamos, hermano, que Dios haga una transformación, y entonces nos dañamos sin darnos cuenta. Y en esos mismos malos hábitos dejamos que nuestra vida de igual forma se vuelva común y corriente, y nos volvemos rutinarios. Rutina de diario, rutina. Te levantas como zombie, te metes al baño, te duermes tantito con el agua caliente, le abres tantito a la fría, te despiertas, está el frío, se te pone la piel chinita, vas, los que tienen el buen hábito de desayunar, que aseguro que de aquí ha de ser como el 1.5%, los demás nos vamos así, y ya cuando llegamos al trabajo a donde tenemos que llegar, está nuestro delicioso gansito, torta, todo, y nuestro boing o jugo que nos inyecta una gran cantidad de azúcar a nuestra avena, y de la cual decimos, al ratito la quemamos cuando hagamos ejercicio, siendo que llevamos más de 5 años sin hacer ejercicio, y nuestros productos para hacer ejercicio se han convertido en tendederos, porque llevamos malos hábitos, y porque somos hombres del mañana. Esta cualidad no es de la iglesia, es a nivel mundial. Muchos tenemos ese hábito. Gloria a Dios por muchos de otros países que tienen ciertas cualidades. Gloria a Dios por ellos. Pero aquí en México tenemos malos hábitos. Estamos cansados y nos levantamos tarde, ¿sí o no? Porque no sabemos qué, descansar. Pensamos que descansar es dormirse 12 horas o 18 horas. Te levantas, estás más cansado. Dices, ay, estoy bien cansado, pues porque estabas dormido, tu cuerpo todo se... No sabemos qué, descansar. Y a eso siémbrale el estrés, hermano, del diario trabajo. Por eso estamos todos entumidos. Allá tu hermano, dile, ya sé que no es gordura, se te entumió el músculo. Pero tenemos que saber, hermano, que aunque no es fácil quitar los hábitos, no estamos caminando, hermano, por nuestras fuerzas. Entonces dile ahí a tu hermano, dile, camina por fe. Porque la fe te levanta y la fe te hace volver a levantar la mirada y decir, no lo he hecho, pero lo puedo hacer. No es tarde para levantarse, no es tarde para hacerlo. Ya me cansé, sí, pero no es tarde para volver a intentarlo. La fe te levanta, la fe te inspira. Los que no tienen la fe, hermano, se forjan por sus propias fuerzas y a su propio cansancio y se esfuerzan, pero se desgastan.
Tarde o temprano dicen, logré esto, pero ¿qué hubo? Hay un problema interno porque se desgastaron y envejecen. Cuando tienes a Dios tienes una ventaja grandísima, porque tus batallas no son solas, tus batallas está Cristo. Está Él transformándote. Hermano, no olvidemos que tenemos a Dios en nuestras vidas. Hermano, no olvidemos que Dios ha transformado nuestras vidas. Y si en algún momento, hermano, tú te congelaste, tú te enfriaste, te frenaste, o hubo algo que hizo que tu vida, hermano, se deprimiera, o empezaras a juzgar a todos y no vieras la grandeza que Dios tiene para ti, es momento de que te acuerdes de lo que Cristo trajo a tu vida. Amén. Porque los afanes del mundo vienen fácil. Y dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no significa, hermano, que tengas que ver al diablo en su manera expresiva y que venga y te diga, oh, que te manda un problema y digas, el diablo me está atacando. No, el diablo lo que quiere es separarte de Dios. El diablo lo que quiere es distraerte, que no vayas a la iglesia, que no confíes, que critiques, que veas problemas. El diablo te va a mostrar problemas de otros para que veas y sepas que no todos estamos o somos santos. Para que veas cómo se equivoca tal hermano, para que veas cómo se equivoca tal. Y entonces el diablo siembra semillas de decir, mira cómo está él, mira cómo está. Y entonces el aprecio se muere. Por eso causa divisiones. Y entonces vienen las divisiones y entonces viene ahí el egoísmo y dices, ay, esa hermana no le habló, me cayó mal. Ay, ese hermano no le habló, ay, ahí viene la hermana tal, no, ya va a empezar. Ahí viene el santurrón, ahí viene esto. Y empezamos a dejar que el diablo nos hable. Y después de ser una idea que no era de nosotros, la apropiamos. Eso es lo que sucede, hermanos, en todos. Mis hermanos que recién acabaron de llegar al Evangelio, ustedes deben de saber que lo primero que deben de cuidar es su corazón. Amén. Porque el diablo va a intentar llenarlos de desánimo. Porque el diablo lo que va a intentar es que ustedes vean problemas por todos lados. Que lleguen aquí chismes, que lleguen aquí el otro, no vayas allá, no vayas a esto, no vayas al otro. En todos lados hay problemas. Hay gente que ha salido de aquí que dice, es que ahí me lastimaron, ¿por qué? ¿Qué me dijeron? Que me arrepintiera. Es que me trataron mal. Y el carácter de Cristo, ¿en dónde se forjó? Que no nos han enseñado aquí a perdonar, a tener misericordia. No es fácil el camino de la fe, no es fácil. Y vamos a ser atacados en nuestro pensamiento primeramente. Y lo que Dios quiere es forjar nuestra vida, renovar nuestro ser, renovar nuestra mente, renovar nuestra vida. Recuerden, hermano, que la primera vez que llegamos a una iglesia fuimos transformados a nuevas ¿qué? Criaturas. Los que se bautizaron, dice la palabra de Dios, hermano, nuevas criaturas son las cosas viejas que pasaron. Aquí todas son hechas ¿qué? Son nuevas. Muchos hermanos dicen, ya se bautizó, ¿es un qué? Es un bebé. Y muchos a lo mejor dicen, bueno, pues va creciendo. No importa, hermano, no es de que seas un bebé. Lo que pasa es de que eres una persona neófita que todavía no sabe y que tienes que aprender como todos tenemos que aprender. Y tú podrías decir, oye, pero ese hermano que pasa al frente, ese hermano que pasa al frente no es Dios. Ese hermano que pasa al frente confía en Dios. A quien tienes que mirar es a quién, a Dios. Porque si tú miras al hermano que tiene enfrente, el hermano que tiene enfrente es una persona que tiene errores como tú. Amén. Y si es santo, no es porque él se lo haya ganado. Es porque su misericordia, y te lo voy a recordar, fue porque él resucitó que fuimos justificados. Amén. Si él no hubiese resucitado, no hubiésemos sido justificados, solo perdonados. Ay, ¿por qué? Dios me perdonó, sí, en su muerte. ¿Y cómo fui justificado? Cuando Él resucitó. Amén. Porque todas las cosas Él las había sometido bajo sus pies. Pero cuando resucitó, Él resucitó con las llaves del Hades y del infierno, y con todo poder y autoridad, y todo lo que está abajo, todo lo que está en las regiones celestes, todo, hermano, se le rinde a Él. Amén. Y de Él es la gloria. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 5:22, dice, porque así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán ¿qué?
Hermano, si por Adán, por la misma naturaleza de nuestro pecado, vamos hacia corrupción, entonces, hermano, los que estamos en Cristo, así como Él resucitó, vamos a ser vivificados a cada momento. Amén. Esa es nuestra esperanza, es lo que nosotros, hermano, creemos. Fíjese, hermano, tan solo si usted revisa Efesios, vamos a hallar, hermano, más de 40 referencias de lo que es estar en Cristo, de lo que es tener a Cristo en nosotros. 10 de ellas nos enseñan lo que es estar en Cristo. Vaya Efesios, capítulo 1, versículo 3, en la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Dile ya a tu hermano, dile, Dios te bendijo. Dios nos bendijo. Dice, con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Dile, te bendijo espiritualmente. Díselo allá a tu hermano. En las regiones, ¿qué dice? En los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Ayúdeme por favor usted. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué esperas? Que venga el apóstol ultra, o que veas a un hermano, o que veas a alguien santo levantando muertos para que creas en Él, si Cristo antes de que tú y yo naciéramos ya te había escogido. Amén. No necesitas que venga alguien a confirmarte que Dios te ha llamado. Necesitas saber que Cristo te ha llamado solamente y empezar a confiar en Él. Amén. La única esperanza y confirmación la hace el mismo Padre, la hace a través de su Espíritu Santo. Él viene y te confirma. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que estuviésemos delante de Él, ¿cómo? Sin mancha. Él es el único que nos puede presentar así porque Él lo predestinó. Por eso, si nosotros con nuestras fuerzas intentamos presentarnos delante de Dios sin mancha, no vamos a poder. Porque tarde o temprano explotamos. Tarde o temprano nos cansamos. Tarde o temprano decimos, ya no aguanto, ya no soporto, ya esto y el otro. Tarde o temprano el cuerpo explota. Pero en Cristo no sucede eso. Alguien puede decir, hermano, ¿por qué dice en Cristo si usted sabe que somos cristianos y explotamos? ¡Ey! Porque no depositaste tus fuerzas en Cristo en ese momento. Somos cristianos, pero no todo el tiempo estamos santificados, ¿o sí? La santificación, que es el apartarse para Dios, que es el dedicarse para Dios, nosotros tomamos la decisión todos los días. Dice, la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. El Espíritu constantemente, Dios le habla y el Espíritu se conecta con Dios, nuestro Espíritu se conecta con Él. Pero nuestra carne, nuestra debilidad, nuestra alma, en todo momento hay que estar ¿de qué? Recordando. Porque todavía nuestro cuerpo es corruptible, nuestro cuerpo todavía exige maldad. Por eso va a llegar un momento en que la promesa de que nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado va a llegar. Y va a llegar en algún momento. Y estamos en esa esperanza en que Dios va a transformar nuestras vidas. Y recuerda, hermano, si lo llegan a ver en Apocalipsis, va a haber un momento, hermano, en el que ya no va a haber un lloro, ya no va a haber, hermano, el sufrimiento para aquellos que estamos confiando en Él. Dice el versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hermano, tú debes de saber que eres hijo de Dios. Dice, para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su ¿qué? Voluntad. Hermano, versículo 6 dice, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en ¿quién? El amado. Él, hermano, te está mostrando un gran aprecio y está en alabanza, Él glorificando y en ese momento abrazándonos. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su ¿qué? Por su sangre. Por eso cuando nosotros tengamos dificultades, tú debes de saber que en Él tienes redención y perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? Tú dices, la he regado, sí, pero soy rico en algo, en que Él me perdona. No tengo dinero, pero Él me sostiene. Y en sus riquezas de su gracia, ahí, hermano, me gozo. Amén. No tienes nada, no tenemos nada. Hay hermanos que nos podríamos cansar. Hermanos, si tú te cansas por cualquier dificultad, tú debes de acercarte a las riquezas de su gracia y descansar en su presencia. Amén.
Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura, ¿qué? Suya. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las obras. Entonces, si nosotros, por naturaleza pecaminosa, nuestro cuerpo siempre va hacia el pecado, cuando empezamos, pon atención en esto, cuando empezamos a confiar en Dios, leemos su palabra, no nada más como decir, la tengo que leer porque, pues es lo que hacen los cristianos, no, la lees para que en ese momento tú escudriñes o orando le pidas a Dios que te muestre qué quiere para ti, y entonces Dios te habla a través de su palabra. Cuando tú empiezas a hacer esos buenos hábitos de confiar en Él, entonces sucede que Cristo te recuerda que fuiste creado para buenas ¿qué? Obras. Y entonces Él produce en ti el hacer como el ¿qué? Como el querer. Él produce en ti, hermano, el hacer las buenas obras. Por eso cuando tú confías en Dios y eres una persona arrogante, muy enojona, y cuando Dios viene y te transforma, y orando a Dios, resulta que te enfrentas ante alguna circunstancia, ya no respondes como respondías, porque Cristo te enseñó que fuiste creado para buenas obras, y Dios te da las palabras necesarias y respondes correctamente. Amén. La transformación, hermano, es cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas. No es venir a la iglesia, levantar las manos y órale ya. No, pues vámonos a la casa ya. Pastor, únjanos para que lleguemos y hagamos todo bien. No. Por más que vengamos a la iglesia, si no dejamos que Cristo reine en nuestros corazones, no va a servir de nada. Sirve cuando tú vienes y lo buscas, cuando te entregas, cuando está la alabanza y cierras los ojos y dices, Señor, soy tuyo. Cuando te conectas, cuando ves a tu hermano y le dices, quiero conectarme con la fe de él. Cuando está la palabra y estás en tu lugar orando y diciéndole, Señor, aún así, aunque se haya preparado el hermano, quiero que me hables más. Quiero activar tu palabra. Quiero que uses, Señor, su vida para que yo pueda escuchar lo que tanto anhelo, lo que tanto deseo, para poder escuchar tus palabras y saber, Señor, lo que tú tienes preparado para mí, no importa el que sea, pero quiero saber que me estás escuchando. Cuando hacemos eso, hermano, Dios viene y transforma. Él produce el querer como el hacer. Él pone, hermano, las cosas. No es por poner imposición de manos y decir, órale, liberación, ahorita párense, vengan todos libres. No. Qué padre, hermano, y qué fácil es hacer eso. La guerra, hermano, se sufre todos los días. Qué padre, hermano. Imagínense los soldados. Imagínense la guerra, los soldados. Tantos años preparándose para que entonces les diga, no te preocupes. Nada más avienta esta bombita y ya. ¿De qué sirvió la qué? La preparación. Las guerras aquí. La guerra es todos los días. Amén. Dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni qué, sino contra principados y potestades que están en las regiones celestes. Nuestra lucha es ahí. Ahí es nuestra batalla. Ahí es donde está atacando la mente. Ahí es donde está atacando nuestra familia. Hermano, es importante que tú sepas, si tu familia está entregada a Dios y ha habido dificultades, tú crees que Dios está sustentando tu vida. Amén. ¿Qué pasó con Job? No entendía. ¿En qué momento se acercó a preguntarle a Dios y decirle, Señor, no importa lo que pase, te entrego mi vida? Simplemente se abstuvo de palabras. Sí, no blasfemó contra Dios y no lo maldijo, pero él se maldijo sí o no. Se desesperó, llegó un momento en el que no sabía qué hacer. Job se topó con maldecir el día en que nació, dice la palabra. Porque hay momentos en los que nosotros, hermano, actuamos por fuerza. Pero hasta que Job se humilló y dijo, mas ahora, dice, ahora ya que, ahora veo, porque hablaba lo que ¿qué? No sabía. Hablaba lo que no entendía. Y dice, ¿y te había oído de qué? De oídas. O sea, no había escuchado lo que tú decías.
¿Y cuántas veces decimos, no, yo sí conozco la palabra, he escuchado la palabra, pero nada más de oídas, ¿qué? Ya hasta que tú lo vives y lo experimentas es cuando sabes que Dios está vigente en tu vida. Amén. Que Dios sigue gobernando nuestras vidas y Él sigue transformando nuestro ser. La vida en Cristo, hermano, se refiere a un nuevo nacimiento. No podemos ser, hermano, una simple oración de decir, cree y ya, órale, ¡pum! Hermanos, creen en el Señor Jesucristo, ya se solucionan todas las cosas. No, es un proceso de fe, es un proceso. Y yo te aseguro que todos los que aquí le han entrado a ese proceso se han dado cuenta que no vivimos en derrota, vivimos de victoria en victoria. Amén. Y que hay momentos en los que nos cansamos. Y yo te podría decir que podría ser uno de los primeros que nos cansamos y decimos, creo que no voy a poder, pero aún en nuestra debilidad Dios viene y nos alienta. Amén. Y continuamos y Dios sigue fortaleciendo y Dios sigue, hermano. Recuerda que fuiste llamado a una vida de fe. Dile allá a tu hermano, fuiste llamado a una vida de fe, de esperanza. Una vida de fe. Hermano, no esperemos a morir para caminar en la vida eterna. Esto, hermano, no lo debes tú de hacer. Si alguien aquí dice, hermano, yo te predico y digo, Cristo vino a regalar vida eterna para que cuando tú mueras tú sepas que tienes la vida eterna. No. La vida eterna es ahorita. La vida eterna no es que cuando tú mueras, la vida eterna te conecta con Cristo. La vida eterna, hermano, es que ahorita tú tengas tu nombre escrito en el libro de la vida y sepas que eres apartado por Cristo. Amén. Que así como dice la palabra de Dios, que en su muslo y sus vestiduras tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes, tú sepas que en tu frente está escrito el nombre del Rey de Reyes. Amén. Y tú sepas que en tu vida tienes el sello del Espíritu Santo y que tu vida está guardada por Él. Que la vida eterna, hermano, no es cosa de los que mueren, sino de los que creen. Que ser cristiano, hermano, no es solo recibir algo, es llegar a ser alguien. Si tú piensas, hermano, que ser cristiano es alguien que solo recibe, no. Ser cristiano, hermano, te convierte en ser alguien. Ser cristiano, hermano, no es solo una persona perdonada que va al cielo. La vida cristiana, hermano, en función de nuestra vida es más profunda porque nos da identidad. Y la identidad, hermano, que nos da es de un santo. La identidad que nos da es la de un hijo nacido de nuevo. Amén. Nosotros, hermano, como cristianos, no lo somos por lo que recibimos. Nosotros no somos cristianos por lo que hacemos. Nosotros hacemos las cosas porque somos cristianos. Amén. Si tú dices, ay, hermano, yo perdono porque eso hacen los cristianos, no. Porque perdono es porque soy cristiano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vaya. No es lo que hacemos como cristianos lo que determina quién somos. Lo que eres, hermano, determina lo que haces. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así. Dice, mas vosotros sois ¿qué? ¿Sois qué? Linaje escogido. Dile ahí a tu hermano, dile, no eres cualquier trapo. Dile, eres linaje. La gente, hermano, que ha querido caminar en corrupción, ellos han sentido cualquier tropajo, se han sentido cualquier trapo, o han querido ser eso, pero todos por los que Cristo murió en la cruz han sido llamados a ser ¿qué? Linaje. Vosotros sois linaje escogido. ¿Somos real qué? Sacerdocio. ¿Somos nación qué? Santa. ¿Qué más dice? Pueblo adquirido por Dios para que anunciarais las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a Jesús admirable. Hermano, estamos sufriendo, dice el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y solo los qué? Los valientes. Los violentos la arrebatan. El reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y solo los violentos, ¿qué hacen? ¿Qué sucede, hermano? Que actualmente, fíjate, actualmente no habemos cristianos con un ímpetu de convicción o de fe para orar por otros. Tú ves y conoces y dices, ay, tengo compañeros que son cristianos y no sabía. Tengo vecinos que eran cristianos y no sabía, con razón los domingos no los encontraba. O son de los que los sábados se congregan.
pero no tenemos la convicción en nuestras vidas porque muchas veces trabajamos por mentalidad, por obras y no por fe. Debemos de saber, hermano, que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y no es para que estemos echados en nuestra casa, sino para que nuestra vida refleje, para que en todo momento procuremos reflejar que Él nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Y que si posiblemente, hermano, estamos viviendo en dificultades, Él siempre nos da la esperanza de tener la luz adelante. Vosotros, dice la palabra de Dios, que en otro tiempo no eras pueblo. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo, dice, no habéis alcanzado misericordia. Dice, pero que ahora habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia, hermano. Caminemos como la verdad que Cristo ha hecho en nosotros. No podemos, hermano, caminar, y esto lo tengo que decir, hermano, nosotros no podemos conformarnos a la vida cristiana que hemos tenido ahora. No podemos decir, hermano, yo hace 30 años acepté a Cristo y ya fui nueva criatura. Ya las cosas pasaron y ahorita pues a echarle flojera. No. La transformación, hermano, es diaria porque Dios te habla todos los días, ¿sí o no? Amén. En aquel momento cuando te bautizaste empezó la aventura de la fe. En aquel momento que tú te bautizaste empezó la aventura de la fe en la que fuiste llamado de tinieblas a luz. Pero tu vida y tu propósito, hermano, no se quedó ahí. No fuiste llamado para que en ese momento se hicieran todos los cambios. Fuiste llamado para entrar a una carrera en la que Dios ha predestinado que tú ganes, en la que Dios va a correr contigo, en la que Dios va a pelear contigo, en la que van a venir ataques pero Dios te va a defender, en la que van a venir circunstancias difíciles pero Dios te va a sustentar, en la que te vas a desanimar y te vas a cansar, pero Dios va a ser tu fortaleza, va a ser tu torre fuerte. Él es fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice su palabra. Y dice que Él aumentará nuestras fuerzas como las fuerzas de ¿quién? De un búfalo. Entonces el pueblo cristiano, porque es débil, el pueblo cristiano porque se ha debilitado en la pandemia, el pueblo cristiano porque se ha debilitado en las obras, porque no nos hemos dado cuenta que el diablo nos ha tratado de atacar, ha quitado la presión. Ya no se toquen, ya no se abracen, ya no se tomen de la mano, ha estado tratando de romper, hermano, los vínculos que había. Ya no se hablen, tomen su distancia, ha intentado separar. Y siempre el camino de fe, hermano, no dice la palabra de Dios que Cristo, que cuando caminaba la gente, la multitud lo aprisionaba. No dice que a pesar de que lo aprisionaban, una mujer lo tocó con fe y Dios sanó. Dios hizo el milagro. No nos damos cuenta, hermano, que el mundo se está volviendo en nuestra contra y que nosotros tenemos que despertar. No dice la palabra de Dios, despierta, levántate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eso no lo dice, hermano, para los que están cansados. Eso lo dice para los que tienen fe. Porque los que tienen fe, hermano, se despiertan. Los que están cansados siguen durmiendo. El que está, dice también la palabra, el que está durmiendo todavía échate otro cocollito, duérmase otro poquito. Pero los que están, hermano, creyendo, despierten, levántense porque los va a alumbrar Cristo. La fe y la esperanza, hermano, de que sucedan las cosas como Cristo lo ha dicho. Las promesas que ha tenido para cada uno de nosotros siguen vigentes. Y no es, hermano, dile ya a la persona que tienes a un lado, dile, no es por tus obras. No es porque te portes bien, no es porque tengas el apellido, no es porque vengas del linaje de ministros, es porque Dios tiene misericordia de ti, porque Dios te ama. No perdamos y no caigamos en la trampa del mundo. No digo más abrazos, menos balazos, esa es otra cosa. Digo más fe, más esperanza en el reino. Quiero que te